Retrobat saca su versión 5.3 y como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a repasar la lista completa de cambios, empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales y terminando por las nuevas características de este sistema Retrobat. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! La primera sección que veremos es la de fixes o soluciones a problemas. Por aquí a la izquierda os iré poniendo la lista completa de cambios, que no es ni mucho menos pequeña, pero de esta lista destacaríamos fixes como por ejemplo problemas en las relaciones de aspecto de MAME standalone, solución al problema recurrente de pantallas múltiples al usar el emulador PCSX2, esperemos que con esto se haya solucionado este problema de una vez por todas. También se han hecho coincidir las rutas de packs de texturas HD de Dolphin con Libretro Dolphin, lo que significa que las texturas personalizadas pueden colocarse en Saves, GameCube, User, Load, Textures. Y otro problema que se ha solucionado es la pérdida de la función VSync de Vita 3K. Por último, como último fix a destacar, las extensiones .m3u en Sega CD. El segundo punto a comentar sería el de cambios en el interfaz Emulation Station de Retrobat. Aunque se llame cambios, también tiene parte de fixes. Tendríamos por ejemplo el arreglo para que Cannonball no aparezca duplicado en Emulation Station. También se soluciona un problema que teníamos con el volumen al salir del salvapantallas. Y en cuanto a cambios en Emulation Station per se, tendríamos por ejemplo la inclusión de una transición suave desde el splash screen hasta la interfaz, o que se actualizan las típicas funciones que se seleccionan con sí o no por pequeños interruptores de activado-desactivado. Esto último es algo más estético, pero también es un cambio en el sistema, por supuesto. El siguiente punto es el correspondiente a las actualizaciones en los emuladores o sistemas de este Retrobat. En esta ocasión la lista no es demasiado extensa, así que mencionaremos todos los cambios de esta sección. Tendríamos en primer lugar la actualización de DuckStation, así como la inclusión de sus Retro Achievements. También tendríamos la actualización de PPSS-PP, tanto en su variante de emulador standalone como en su variante de core de Libretro. Otra actualización más sería la de Vice-XPET para emular los Commodores. Y por último, dos inclusiones. Por un lado, se incluye MGBA para emular Game Boy, Game Boy Color y Super Game Boy. Y por otro lado, se añade WinUI para emular también Amiga CDTV. Y el último apartado del día de hoy es el correspondiente a nuevas funciones y emuladores. Aquí se lo han currado bastante y tenemos un buen puñado de nuevas funciones en Retrobat. De la lista completa de cambios podríamos destacar, en primer lugar, el añadido de OpenMSX para MSX y ColecoVision, con soporte de ROMs SGM para ColecoVision y Laserdisc MSX. En segundo lugar, se añade soporte de pistola, ojo, solo para juegos de un jugador, para los emuladores PCSX2 y DuckStation, compatible con pistolas que emulen el ratón, por ejemplo los Wiimotes. Otra nueva función que incorpora Retrobat es la opción de jugar con más de 2 jugadores en no SGBA, es decir, 3 y 4 jugadores. Como función novedosa y curiosa se añade función para integración de Discord con Retrobat, solo para sistemas compatibles. Un detalle para los amantes de Nintendo 3DS es que se añade opción de puntero de pantalla táctil para el core Libretro Citra. Y como última función a destacar de esta sección tendríamos que se añade soporte de multidisco con archivos M3U al emulador GS Plus para emular el sistema Apple IIgs. ¿Conclusiones de esta actualización? Pues aunque no haya un mega anuncio del estilo de sistema nuevo ultra novedoso, se ve que hay un esfuerzo muy grande por arreglar ciertos problemas que presentaban las versiones anteriores, modificar en lo posible el interfaz de Emulation Station y sobre todo incluir nuevas funcionalidades. La duda es, ¿será esta la última versión antes del salto definitivo a la versión 6.0? Pues quedaremos a la espera de la respuesta a esta pregunta según lo que nos traiga el equipo de desarrollo de Retrobat. Como siempre, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal llegue lejos. Comenta lo que quieras por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!